Buenos días, ¿cómo están? Buenos días. Buenas. Los esperamos que se vayan sumando los hermanos. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Buen día. Buenos días. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Aquí estamos, comienzo del día. Miércoles 3 de agosto. Amén. Buenos días, ¿cómo están? ¿Todo bien? Que se vayan sumando ahí los hermanos. Buen día, buenos días. Buenos días, ¿cómo están? ¿Todo bien? Amén. Buenos días. ¿Cómo están, gente? ¿Cómo están, hermanos? Bendiciones. ¿Todo bien? Estamos con nuestros devocionales diarios de Salmos. Como los hermanos saben, cada día estamos meditando en un salmo. Y hoy ya estamos en el Salmo 17. Ya estamos entrando en el Salmo 17. Amén, buen día. ¿Cómo está, Ángel? ¿Todo bien? Bueno, entramos entonces en nuestro Salmo 17, que dice así: plegaria pidiendo protección contra los opresores, oración de David. Interesante, la mayoría de los salmos que leímos decía salmos de David. Como ya hemos dicho varias veces, los salmos son cánticos. A pesar de nosotros leerlo como un libro, tenerlos en forma de libro, fueron cánticos escritos por David en diferentes circunstancias. Hasta este momento la mayoría que hemos leído son salmos pidiendo socorro al Señor. Estamos bien, gracias a Dios, me alegra esté bien por ahí. Y los primeros salmos, ¿verdad? Hasta este momento que hemos leído, son salmos de David pidiendo socorro al Señor, pidiendo que hiciera juicio por sus causas, que el Señor defendiera su causa. David expresando sus pensamientos, sus necesidades delante del Señor. Y el Salmo 17, supuestamente se cree que fue escrito cuando él estaba siendo perseguido por Saúl, ¿verdad? Mientras él estaba huyendo de Saúl. Usted conoce la historia de David. David en verdad vence allí al gigante Goliat, y había una promesa que para que se atreviera a enfrentar y a vencer el gigante Goliat, él tendría un lugar en el palacio y también se casaría con una de las hijas del rey, el rey Saúl en ese entonces. Pero nadie se atrevía a luchar contra aquel gigante Goliat. La Biblia dice que todo el pueblo, inclusive el mismo rey Saúl, estaban temblando de miedo. Y David sí, cuando David dice la Biblia que su padre lo mandó allí a llevar alimentos para su hermano en la guerra, en la batalla. Cuando David va llegando a la batalla, él ve aquel gigante Goliat hablando mal contra el Dios de Israel, y hablando mal contra el pueblo de Israel, llamándolos de cobarde, burlándose, blasfemando contra el Dios de Israel. Y ahí cuando David llega dice: pero ¿quién es este incircunciso? O sea, el incircunciso, aquel que no hacía parte de la circuncisión, que no hacía parte del pueblo de Dios y de la alianza que Dios había hecho con Abraham. Y cuando llegan a aquel lugar dice: pero ¿quién es este incircunciso para hablar mal de Dios, del Dios de los ejércitos, del Dios de Israel?
Ahí la Biblia dice entonces que David lo enfrenta, vence el gigante y entonces toma posesión de su herencia, que era casarse con las hijas del rey, una de las hijas del rey, y habitar en el palacio. Pero ¿qué es lo que sucede? Enseguida Saúl comenzó a tener celos, ¿verdad? Fue tomado por un espíritu, en verdad quedaba tremendamente endemoniado, a pesar de ser el rey, e intentó matarlo varias veces a David. Lo persiguió varias veces. David tuvo que huir después del rey Saúl, y esconderse de él porque el rey quería matarlo, ¿verdad? Lo perseguía para quitarle la vida. Y en ese contexto entonces de persecución, el salmista escribe este salmo aquí. El salmo, según los estudiosos, fue en ese contexto que él escribió el Salmo 17. Y el Salmo 17 dice así entonces: Oye, oh Jehová, una causa justa. Está atento a mi clamor, escucha mi oración hecha de labios sin engaños. Como yo dije aquí al inicio, ¿verdad? Y en el título dice plegaria pidiendo protección contra los opresores, oración de David. Como yo dije, la mayoría de los salmos allí está escrito Salmo de David, en este caso está escrito oración de David. Y él dice entonces: Señor, escucha, oye mi causa justa. O sea, David estaba trayendo delante del Señor su causa, y él tenía convicción de que Dios iría a oír su oración por el hecho de saber que era una causa justa. El salmista David en este momento no le estaba diciendo al Señor: Señor, escucha mi causa porque es mi causa, o escúchame, Señor, simplemente por escucharme, o qué es lo que tú piensas al respecto de mi problema. Lo que él le dice: Señor, mi causa es una causa justa, está atento a mi clamor. Entonces él sabía que por el hecho de su causa ser una causa justa, ¿verdad? Él no estaba trayéndole cualquier problema al Señor. Él estaba trayéndole una causa justa. O sea: Señor, yo no he hecho nada, no hice nada para que me persigan. Yo no le hice nada al rey Saúl, al contrario, lo único que le hice fue bien. Lo único que yo hice para el reino fue bien. Yo no entiendo por qué me persiguen a mí, por qué me intentan matar. Entonces él trae delante del Señor esa causa y dice: Señor, yo traigo mi causa y mi causa es justa. Entonces yo sé que el Señor me va a escuchar, yo sé que tu oído está atento a mi clamor. Y él continúa diciendo: escucha mi oración hecha de labios sin engaños. O sea, mi oración, lo que voy a traer delante de ti, Señor, es sincero, son palabras sinceras, no son palabras de engaño. Escúchala porque estoy siendo justo, mis palabras son palabras verdaderas, no son palabras de engaño. Allí en el Salmo 139, Salmo 139, versículo 23 y 24, el salmista decía así: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí caminos de perversidad, y guíame por el camino eterno. O sea, el salmista sabía que Dios conocía su corazón. Sabía: Señor, tú conoces mi corazón. Por eso que él decía allí más adelante, en el Salmo 139, decía: Señor, examíname, Señor, conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí algún camino de perversidad. Y si llega a haber algún camino de perversidad, Señor, guíame por el camino eterno. Guíame por tus caminos, guíame por tus principios, guíame por tus veredas. Y él continúa diciendo: de tu presencia proceda mi vindicación, vean tus ojos la rectitud. O sea, él dice: yo voy a presentar mi causa delante de ti, porque de tu presencia procede mi vindicación. O sea, tú eres el que juzgas, no es mi juicio. ¿Por qué? Porque mi justicia, yo puedo fallar como hombre, yo puedo hacer mi justicia, pero Señor, yo quiero que tú hagas tu justicia, que seas tú el que vindique mi causa, que seas tú que juzgue la situación que yo estoy enfrentando, y que seas tú el que puedas hacer justicia. ¿Por qué?
Si nosotros vemos el salmista, David, ¿verdad? Él tuvo varias veces la oportunidad de acabar con la vida de Saúl. En cierta ocasión dice la Biblia que él estaba huyendo allí del mismo Saúl y él entra en una cueva para descansar, y cuando él entra en la cueva, por esas grandes casualidades de la vida, también venía Saúl allí con sus guerreros, sus soldados, y se esconde en la misma cueva, entra en la misma cueva para descansar. Y cuando Saúl y su ejército estaban durmiendo, viene David entonces y corta una punta allí de la capa de Saúl y se va. Al otro día, el salmista, el David, se para allí enfrente a Saúl, cerca de Saúl, y le dice: mirá, Saúl, tuve la oportunidad de matarte, pero perdoné tu vida, porque Dios me libre de tocar en el ungido del Señor. O sea, él entendía que Saúl, a pesar de estar mal, Saúl, a pesar de quedar endemoniado muchas veces, él entendía que Saúl era una autoridad establecida por Dios y que Dios había levantado a Saúl para ser el rey de Israel. Y Saúl iba a ser el rey de Israel mientras Dios los permitiera. Los soldados allí de David le dijeron: David, mirá, esta oportunidad, matalo a Saúl. Si lo matas a Saúl, ya el reino va a ser tuyo, ya vas a poseer el reino. Pero ¿qué es lo que entendía David? David dice: no, yo no puedo hacer justicia por mis manos, porque fue Dios el que levantó a Saúl. Saúl es el ungido de Dios. Por más que haya fallado, por más que esté mal, por más que me persiga para matarme, por más que a veces quede hasta endemoniado, pero yo no puedo tocar, Dios me libre de tocar en el ungido del Señor. Entonces David entendía un principio de autoridad, entendía un principio de unción. Él sabía que a pesar de Saúl estar mal, Dios lo había levantado. Y si Dios lo levantaba, era Dios el que quitaba, ¿verdad? Si Dios lo había puesto como rey sobre Israel, por eso que le decía aquí, de tu presencia proceda mi vindicación. Vean tus ojos la rectitud. Señor, tú eres justo. O sea, yo no voy a pelear mis causas. Tú, Señor, las voy a colocar delante tuyo, porque sé que tu justicia realmente es verdadera. O sea, yo podría haber resuelto mi causa. Yo podría haber matado a Saúl y no estaría huyendo de él. En varias ocasiones él podía haber hecho eso. Pero dice: Señor, sé tú extendiendo tu mano. Si yo voy a ser el rey sobre Israel, tú vas a resolver esa causa. Si tú, Señor, si yo voy a ser el rey como tú prometiste y ya me ungiste. O sea, David ya había sido ungido rey, ¿verdad? La unción de rey ya estaba sobre David. El rey, el sacerdote, allí el profeta Samuel, ya había ido a su casa y ya lo había ungido como rey. La unción ya estaba sobre él. Lo único que faltaba era él tomar pos allí del reinado. Y él matando a Saúl, automáticamente él entraría, sería levantado como el rey. Pero ¿qué es lo que sucede? Él decidió colocar en las manos del Señor. O sea, hay muchas cosas en nuestras vidas que nosotros intentamos resolver con la fuerza en nuestro brazo. Hay muchas cosas que nosotros queremos darle una ayuda a Dios. Bueno, ya que Dios no hace, yo voy a hacer. Ya que Dios no lo veo a Dios, bueno, yo voy a hacer y ta. Porque alguien tiene que hacer algo, ¿verdad? Pero necesitamos aprender a depender en Dios en todas las áreas. Confiar. Él va a hacer. ¿Cómo lo va a hacer? No lo sabemos a veces. Pero Él lo va a hacer. Dice aquí entonces, continuando, versículo 3. Tú has probado mi corazón, me has visto de noche, me has puesto a prueba y nada inicuo hallaste. He resuelto que mi boca no haga transgresión. En cuanto a las obras humanas, por la palabra de tus labios, yo me he guardado de la senda de los violentos. Sustentas mis pasos en tus caminos para que mis pies no resbalen. O sea, él le dice: Señor, ¿se acuerda? Recién leímos ahí el Salmo 139, 23 y 24, que dice: examíname, oh Dios, conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí caminos de perversidad y guíame por el camino eterno. El salmista había allí en el 139, había dicho: Señor, examíname. El salmista sabía que el Señor conocía los corazones.
Entonces el Señor conoce nuestro corazón, aún ante usted abrir su boca y pedirle algo a Dios, aún ante nosotros expresarle al Señor a través de la oración, nuestras necesidades, nuestras dificultades, nuestros problemas. El Señor ya conoce nuestras vidas, Él conoce nuestro corazón. Y Él dice: Señor, tú ya has probado mi corazón y me has visto de noche. O sea, tú me has visto cuando nadie me ve, cuando nadie sabe lo que yo estoy haciendo. Tú me conoces. Señor, tú conoces lo más profundo de mi corazón. Y tú viste y no hallaste. Dice: me has puesto a prueba y nada inicuo hallaste. Tú sabes que en mi corazón no hay perversidad. ¿Se acuerda una de las palabras que hemos ministrado? Iniquidad. ¿Se acuerda de las 6 señales del regreso de Cristo? En las 6 señales del regreso de Cristo, allí en Mateo 24, una de las señales que el regreso de Cristo estaba cerca era que la maldad, ¿verdad? La Biblia dice: la maldad de muchos aumentará por causa de haberse enfriado el amor. Pero en unas versiones dice la iniquidad, ¿verdad? Iniquidad es algo, parece un poco más profundo que maldad. Porque maldad, muchas personas hacen maldad. Pero iniquidad es cuando la persona ya llega al punto de hacer las maldades y compartirlo como si fuese algo bueno. Es cuando la persona se enorgullece de hacer maldades, siente placer y quiere compartir su ideología, su pensamiento, y quiere que otros lo sigan, ¿verdad? Y lo pone públicamente diciendo: es bueno, hagan así, esto es lo mejor. Pero que son cosas que van contra Dios, ¿verdad? Que van contra la voluntad del Señor y que ofenden a Dios en su carácter. Y aquí Él dice: Señor, tú has puesto a prueba y nada inicuo hallaste. He resuelto que mi boca no haga transgresión. O sea, yo he resuelto lo que voy a decir en mi boca, lo que va a salir de mi boca. Yo he decidido que las palabras que salgan de mi boca no serán palabras negativas, no serán palabras que hablen contra Dios. Hay veces que nosotros nos sentimos frustrados, nos sentimos como que Dios no nos escucha. Y en medio de esa frustración, en medio de esos problemas, muchas veces llegamos a murmurar contra el mismo Dios. Pero Dios, ¿por qué Dios permite que me pase esto? Señor, ¿por qué permite Dios que yo, que soy su hijo, esté pasando por esta situación? Los otros están bien, los otros pasan por cosas buenas, pero ¿por qué me pasa todo a mí? ¿Por qué yo paso por esta prueba? ¿Por qué que yo no salgo de esta prueba? Muchas veces esos comentarios que hacemos están yendo contra Dios, porque estamos dudando del amor y el cuidado de Dios sobre nuestras vidas. Y el salmista dice: Señor, yo decidí, he guardado, dice, he resuelto que mi boca no haga transgresión. En cuanto a las obras humanas por la palabra de tus labios, yo me he guardado de la senda de los violentos. Sustenta mis pasos en tus caminos para que mis pies no resbalen. Salmo 17, versículo 5 estamos. Entonces, sustenta mis pasos en tus caminos. Él dice: Señor, guárdame, guarda mis pasos para que no resbalen. Entonces el salmista entendía, ¿verdad? Él entendía que él corría riesgo de caer. La Biblia dice que aquel que esté en pie, cuide que no caiga. Entonces Jesús también, allí cuando él estaba orando en el monte, y él baja y sus discípulos estaban allí en el pie del monte durmiendo. Él lo hizo una, dos, varias veces, y cuando Jesús desciende del monte ya por última vez y encuentra a los discípulos durmiendo, les dice: ni siquiera una hora han podido velar conmigo, orar conmigo. Y él les dice: velad y orad, porque a la verdad el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Le dice: oren, oren y velen. O sea, no es solamente orar, sino que es velar, también vigilar. Dice: porque la verdad el espíritu está dispuesto. El espíritu ama a Dios. El espíritu que Dios colocó en nuestro espíritu, que nació de nuevo, que fue regenerado, él ama a Dios, él desea a Dios. Pero la Biblia dice que hay una lucha, que nuestra carne, ella batalla contra nuestro espíritu. ¿Para qué? Para deshacer, para hacernos desistir de buscar las cosas de Dios, ¿verdad? En nuestro espíritu aquel deseo, ya veo aquel deseo: hoy voy a orar, hoy voy a ayunar, esta semana voy a sacar una semana para estar orando y ayunando. Pero cuando usted quiere hacer eso,
usted se encuentra muchas veces que cuando va a hacer un ayuno, come o siente un deseo así, un deseo insoportable de comer. Usted tal vez pasa a veces días sin comer, pero el día que usted decide que va a ayunar es una lucha, es mil y un problema para que usted no pueda hacer las cosas de Dios, ¿verdad? Consagrarse, buscar de Dios. Entonces las cosas espirituales siempre van a enfrentarse contra las cosas naturales. Su carne milita contra las cosas espirituales. Y ahí entonces el salmista decía aquí en el versículo 5, sustenta mis pasos en tus caminos para que mis pies no resbalen. O sea, guárdame, Señor, guárdame para que yo no venga a caer. Allí en los salmos anteriores que leímos, él decía, si yo llego a resbalar, mis enemigos se van a burlar de ti. O sea, si yo llego a caer, los enemigos se van a burlar del Dios que yo sirvo. Entonces, guárdame, líbrame de caer. Él dice, líbrame de que mis pies no vengan a resbalar. Versículo 6, yo te he invocado por cuanto me oirás, oh Dios. Inclina a mí tu oído, escucha mi palabra. Muestra tus maravillosas misericordias, tú que salvas a los que se refugian a tu diestra, de los que se levantan contra ellos. O sea, él dice, yo te he invocado por cuanto tú me oirás. Otra vez lo que decía al inicio allí. Señor, yo oro porque sé que tú me escuchas. Yo sé que tú siempre me escuchas, como decía Jesús cuando fue a resucitar a Lázaro. Él va, se para delante allí del sepulcro de Lázaro, que ya hacía 3 días que estaba muerto, ya estaba comenzando a estar en estado de descomposición. Él pide que remuevan la piedra del sepulcro y él va y le llama a Lázaro que salga, sal fuera Lázaro. Y después le agradece, Padre, te doy gracias porque yo sé que me escucha. Pero él decía, más bien lo dije para que ellos supieran, para que ellos escucharan, porque yo sé que tú siempre me escuchas. O sea, él sabía y tenía la convicción de que el Padre siempre lo escuchaba. El salmista David también tenía esa seguridad de que Dios siempre lo escucharía. Y él dice, yo te he invocado por cuanto tú me oirás, oh Dios, inclina mi tu oído, escucha mi palabra, muestra tus maravillosas misericordias, tú que salvas a los que se refugian a tu diestra. O sea, muéstrame no solamente tu misericordia, ¿verdad? Nosotros queremos siempre recibir la misericordia del Señor, pero el salmista dice algo mucho más que simplemente las misericordias. Él dice, muéstrame tus maravillosas misericordias. Y seguimos aquí, guárdame como a la niña de tus ojos, escóndeme bajo la sombra de tus alas, de la vista de los malos que me oprimen, de mis enemigos que buscan mi vida. Entonces él dice, guárdame como la niña de tus ojos, o sea, como lo más precioso, ¿verdad? La niña de tus ojos, la niña de los ojos de Dios es aquello valiosísimo y precioso delante de los ojos del Señor, aquello que es frágil, aquello que es delicado, ¿verdad? Ya la palabra dice la niña de tus ojos, o sea, aquello que es sensible. Y él dice, el Señor, guárdame porque yo soy sensible, guárdame porque corro riesgo de vida, guárdame porque yo sé que si fuera de ti, yo no tengo nada, como él decía, no deseo bienes ninguno, decíamos ayer. Fuera de ti, Señor, yo no tengo ningún placer, fuera de ti no soy nada. Guárdame, muestra tus maravillosas misericordias. De la vista de los malos que me oprimen, de mis enemigos que buscan mi vida, envueltos están con su grosura, con su boca hablan arrogantemente. Han cercado ahora nuestros pasos, tienen puestos sus ojos para echarnos por tierra. Son como león que desean hacer presa y como leoncillo que está en su escondite. Levántate, oh Jehová, sal a su encuentro, póstrales. Libra mi alma de los malos con tu espada, de los hombres con tu mano, oh Jehová, de los hombres mundanos cuya porción la tierra está en esta vida, cuya porción la tienen en esta vida, y cuyo vientre está lleno de su tesoro. Sacian a sus hijos y aún sobra para sus pequeñuelos.
Líbrame, Señor, líbrame, dice, de esas personas, que el corazón de ellos está en esta tierra, en este mundo, que su corazón está lleno de maldad, que son malos, dice, que la porción de ellos está en esta vida, cuyo vientre está lleno de su tesoro. ¿Verdad? La Biblia dice allí el Señor diciendo, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas serán añadidas, porque donde está vuestro corazón, allí está vuestro tesoro. O sea, Él dice, el tesoro de ellos está en esta tierra. Ellos hacen tanta maldad, tanta iniquidad, porque no ven las cosas de arriba. El corazón de ellos no está para Dios. Y como el corazón de ellos no te buscan, el corazón de ellos no quieren saber nada con Dios, ellos pelean, ellos discuten, ellos matan, ellos también difaman aquellos que el corazón de ellos está para Dios, aquellos que buscan las cosas de Dios. Sea en el caso de él que estaba siendo perseguido, afligido, ¿verdad? Y él dice, Señor, yo sé que ellos serán destruidos con tu espada. Dice, sal a su encuentro, póstrales, libra mi alma de los malos con tu espada. Él dice, ¿verdad? Él sabía que Dios iba a hacer justicia por él. Él sabía que él podía confiar en Dios y que Dios iba a pelear sus causas. Y continúa diciendo entonces, allí el versículo 15, en cuanto a mí, veré tu rostro en justicia. Estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. ¿Verdad? El salmista David, nosotros ya hemos dicho eso en otras ocasiones, él es un tipo de Cristo, ¿verdad? Inclusive hay muchos salmos de él que fueron escritos de él que son salmos mesiánicos, donde él habla allí al respecto de Jesús, donde él muchas veces usa los salmos hablando lo que Jesús iría a decir después. Entonces él es un tipo de Jesús, aquí el salmista David, pero él tenía algo aquí en el final de este pasaje, de este capítulo, que le dice, en cuanto a mí, veré tu rostro en justicia. O sea, él sabía que iba a ver a Dios. Y dice, estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. ¿Verdad? Estamos hablando Antiguo Testamento aquí. Nosotros como cristianos sabemos, la Biblia dice que la senda, el camino de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. ¿Verdad? Dice, hasta que todos lleguemos a la estatura del varón perfecto, al nivel de fe. O sea, todos un día vamos a llegar en este proceso, vamos a llegar a ser igual que Cristo. A pesar que allí primera Juan, dice que como Cristo es, así nosotros ya somos en este mundo. O sea, refiriéndose a que en la cruz Jesús nos dio todo lo que era de Él y Él tomó todo lo que es nuestro y nos colocó en Él. Entonces hoy nosotros ya somos igual a Cristo en lo que tiene que ver con las promesas de Dios sobre nuestras vidas. Pero en nuestro comportamiento y en nuestra fe, la Biblia dice que llegaremos un día a ser igual que Jesús. Todos llegaremos al mismo nivel de fe, a la estatura del varón perfecto, de Cristo, ¿verdad? Y el salmista entonces aquí él tenía una noción de eso. Él dice, Señor, estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. Entonces él tenía una noción que un día él sería igual a Dios, que parecería con Dios cuando estaría en la gloria. Y él dice, por eso yo, en cuanto a mí, veré tu rostro en justicia y estaré satisfecho. Amén. Entonces la esperanza del salmista era saber que el Señor lo guardaba, saber que el Señor guiaba sus pasos, confiar y esperar en el Señor, ¿verdad? Y saber que vería las promesas de Dios cumpliéndose, ¿verdad? No tendría mucho sentido nosotros luchar, buscar, si no confiásemos que cada una de las promesas de Dios en nuestras vidas se cumplirían. ¿Verdad? La Biblia dice que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Si Dios Él prometió, Él va a hacer. Entonces las promesas que Dios hizo en tu vida, las promesas del Señor te hizo, Él las va a cumplir. Entonces necesitamos esperar, confiar en Él, descansar en Él, colocar nuestras causas delante de Él, que sea Él que juzgue. Muchas veces cuando nosotros intentamos hacer justicia con nuestras propias fuerzas, con nuestro propio intelecto, con nuestros propios brazos, el Señor muchas veces tiene que parar y dejar que nosotros hagamos.
¿verdad? ¿Por qué? Porque Él no puede obrar mientras nosotros confiemos en nuestra justicia propia. Nuestra justicia propia en nuestra vida paraliza el mover, el obrar de Dios. Cuando nosotros entendemos que no es en nuestra fuerza y que colocamos nuestra vida delante del Señor, ¿qué es lo que sucede? El Señor hace, ¿verdad? Él dice allí varias veces en su palabra, diciéndole al pueblo de Israel, deténganse y vean lo que yo voy a hacer hoy. Yo haré justicia contra sus enemigos. Amén. Dios es el que pelea nuestras batallas. Amén. Vamos a estar orando entonces en este momento. Yo quiero bendecir tu día, declarar que este es un día de victoria, que este es un día donde el Señor peleará tus batallas. Confía en Dios. Tal vez no todavía el día no está comenzando recién, no sabemos cómo va a ser. Tal vez puedas enfrentar un día difícil de lucha y prueba, pero en medio de la lucha y de las pruebas confía, Dios está contigo. Descansa en Él, deja que sea Él que haga justicia, que sea Él que pelee tu causa, porque la justicia de Él es perfecta. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, yo quiero en esta mañana, Señor, bendecir la vida de mis hermanos. Yo quiero declarar, Señor, que este es un día de victoria, donde ellos experimentarán, como decía el salmista, las maravillosas misericordias del Señor, donde ellos, Señor, experimentarán tu milagro y verán tu justicia, Señor, en cada situación que puedan estar enfrentando. Yo quiero declarar que mis hermanos son guardados por ti, que son librados de todo mal, Señor. Yo quiero declarar un día, Señor, de victoria, un día, Señor, bendecido. Bendice, Señor, sus entradas, bendice su salida, aquellos que tienen que ir a trabajar, aquellos, Señor, que tal vez trabajan en su casa, aquellos que tienen que salir a estudiar, Señor, guarda sus vidas, Señor, líbralos de todo mal. Y oro, Señor, para que en este día y en cada día ellos puedan experimentar tu gracia y tu favor de una manera súper abundante, Señor, en todas las áreas de su vida. Padre, te doy gracias por este día, gracias por tu palabra, gracias por la vida de mis hermanos que han estado aquí juntos, en el nombre de Jesús, amén y amén. Amén, que el Señor los bendiga, tengan un día bendecido. Un gran abrazo allí, los hermanos que entraron, Priscila entró, Tati, Lorena, Zuli, Ángel que entró también, Cristiane, amén, si se me pasó algunos porque ya no lo veo aquí en la lista. Pero chao, chao, que pasen bien, un día bendecidos para todos, que el Señor los bendiga, amén y amén.